Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de una expresión artística que se va a consolidar a mediados del siglo en México y que nos permite identificar una ruptura con respecto a la visualización, interpretación y apreciación del contexto demográfico, del contexto geográfico, del contexto urbano y económico que vive el país literalmente a mediados del siglo. Ahora, recuerden, siempre es importante analizar el arte en la historia porque nos permite identificar cómo los artistas observan esos procesos sociales y cómo quedan plasmados en la historia. Otra cosa muy importante es que, por ejemplo, dentro de la filosofía, Hegel creía que las expresiones artísticas eran el cúmulo de toda la creatividad e imaginación del ser humano, es decir, estaba dentro de los estándares más altos de la producción intelectual del humano, de la producción de la razón del humano. Dada esta pequeña introducción, chicos, vamos a comenzar. Las características de la generación del medio siglo. Bueno, primero hablemos de algo fundamental. Ellos van a ser representantes artísticos, obviamente, de la ruptura que se vive entre 1940 y 1950. Es una ruptura artística. Se cambian las técnicas, se cambia el tema, se cambia el tópico de lo que se representa. Ahora, este tópico es el tránsito de la vida rural a la urbana, es el tránsito de dejar de ver la ejemplificación del nacionalismo en el ámbito rural con la lucha de los obreros y de los campesinos y a empezar a observar el impacto real que tiene la revolución en la vida urbana de las personas de 1950. Esto es muy importante, chicos, porque si bien el muralismo nos permite identificar cómo los artistas identificaban la lucha de las clases sociales, ahora sí, la generación del medio siglo nos permite identificar que el arte va a cambiar de orientación y se va a centrar en el individuo, específicamente en algo fundamental para la persona, para el ser, la vida cotidiana. Es aquí cuando empezamos a tener obras que nos muestran cuál es la vida cotidiana de las grandes urbes de nuestro país, cómo se desarrollan las condiciones sociales, las condiciones económicas y se ven representadas en las expresiones culturales, específicamente en la literatura. Avanzamos un poco más. ¿Quiénes son los principales exponentes de la generación del medio siglo? Bueno, les hablo del contexto, ¿vale? Estos grandes exponentes en su mayoría van a migrar a la Ciudad de México y van a representar las inquietudes entre esta inmensidad de monstruo urbano y cómo afecta en la psique de las personas que migraban a la Ciudad de México. Es decir, este tránsito migratorio se ve representado en las obras de Juan de Vicente Melo, Inés Arredondo, Juan García Ponce, Sergio Pitol, Carlos Fuentes y Salvador Elizondo. Seguramente les suena mucho el nombre de Carlos Fuentes, pues es el mayor representante de la generación del medio siglo. Ahora él va a tener muchas obras, pero en específico una en especial, La región más transparente. Esa es su obra central. Ahí nosotros podemos identificar la postura de la generación del medio siglo con respecto a los avances de la revolución, ya que se veía como una revolución que había sido traicionada, que había sido incompleta. Por eso es que hay muchos autores, específicamente historiadores, que nos van a decir que la revolución en México no terminó, de hecho es una revolución inacabada, y sí es cierto, hijos. Gracias a Carlos Fuentes, a través de la literatura podemos identificar ese sentimiento, ese sentir de las personas que veían que las garantías sociales, que la justicia social que se había quedado como gran ideal de la revolución estaba siendo traicionada por los gobiernos en turno, específicamente en un gobierno, en un sexenio de Miguel Alemán Valdés, ya que este había centrado su política en beneficiar a los grandes empresarios del país, empresarios nacionales. Por consiguiente, esto empieza a afectar
la idea que tienen los mexicanos con respecto a la revolución y la justicia social. Bueno, ya que hablamos acerca de las características, vamos a leer 3 ejemplos que nos permiten identificar, pues básicamente, la interpretación de la realidad social que tienen los artistas. Empezamos con Carlos Fuentes. Vamos a leer un pequeño fragmento. La muerte espera al más valiente, al más rico, al más bello, pero los iguala al más cobarde, al más pobre, al más feo, no en el simple hecho de morir, ni siquiera en la conciencia de la muerte, sino en la ignorancia de la muerte. Sabemos que un día vendrá, pero nunca sabemos lo que es. Es muy fuerte esta frase porque nos permite identificar, hijos, la postura de Carlos Fuentes con respecto a la disparidad que se tenía en ese entonces, a la distancia social que había en ese entonces, a las ideas que pertenecían a la clase poseedora del México, a ese 10% de ricos en la población mexicana y a ese 90%. Lo ejemplifica con algo muy básico, la muerte. No importa cuánto logres materialmente, cuán lejos llegues, todos vamos a morir. A lo mejor no de la misma manera, pero sí en el mismo concepto. Vamos a dejar de existir. Carlos Fuentes entonces se cuestiona, ¿cuál es el fundamento de que exista una sociedad tan dispar en cuestión social? Eso es lo que nos permite identificar en este pequeño párrafo, en este pequeño texto y en esta pequeña cita. Espero que les haya gustado. Vamos con la segunda cita que puedo encontrar. Estaba dedicada para mis compañeras porque siempre me han dicho, profe, ¿dónde queda la mujer en la historia? Bueno, pues vamos a retomar básicamente una frase de Inés Arredondo y va algo así. Soy la guardiana de lo prohibido, de lo que no se explica, de lo que da vergüenza, y tengo que quedarme aquí para guardarlo, para que no salga, pero también para que exista y el equilibrio se haga, para que no salga a dañar a los demás. ¿De qué creen que está hablando, chicos? Esto es muy importante, porque, como les hablaba, esta generación va a cuestionar el orden social que existe, el orden impuesto por el Estado. Un orden tradicionalista, un orden con un fuerte ¿cómo les puedo decir? Un fuerte concepto de, de mantener inmutable la realidad que se está viviendo. Bueno, lo que nosotros podemos identificar aquí, ¿quién sería la guardiana, chicos? Pues obviamente eso se lo dejo a ustedes. Para mí sería la justicia, porque la justicia es algo que no se ha acabado, no se ha podido lograr en México, y yo creo que en ninguna parte, porque el concepto de justicia es muy difícil de entender. A veces creemos que la justicia es igualdad y no es así. La justicia debe ser hasta cierto punto parcial para aquellos que han dañado más. Les pongo un ejemplo que hemos visto en la actualidad. El gobernador Duarte de Veracruz, que robó millones de pesos, que le dio agua como tratamiento de quimioterapia a niños con cáncer, solo va a pasar menos de una década en la cárcel. Personas que por menos, personas como los activistas políticos o sociales, pasan media vida en la cárcel. ¿Acaso hay justicia en nuestro país? Esa es una reflexión que tendríamos que hacer. La justicia en nuestro país es para quien puede pagarla. Carlos Fuentes, Inés Arredondo y demás compañeros lo entendieron. México no es un lugar de justicia. México es un lugar de desigualdades, no solo sociales y económicas, sino también judiciales, sino también jurídicas. Porque aquí se castiga al que puede castigarse, no al que debe castigarse. Sí, son aseveraciones fuertes, chicos, pero gracias a la interpretación literaria podemos identificarlo. Vamos con nuestro último ejemplo, este lo tienen en su libro. Dice algo así. Manuel Zamacona abrió las ventanas de su pequeño apartamento en la calle de Guadalquivir y cerró los ojos. Gimiendo, se tomó la cabeza con ambas manos y se sentó, con la respiración cortada, en una silla de vaquera.
Tomó un papel y una pluma, miró hacia la Reforma, tratando de descubrir un nuevo color, un nuevo aire, nuevo en ese rincón conocido. Empezó a escribir: México, con alegría; México, con furia; México, con un odio y una compasión que le hervía desde el plexo solar; y México, nuevamente hasta llegar la página y comenzar otra y terminarla también, y luego salió al balcón, fijó los ojos en el sol, apretó las cuartillas y con todas sus fuerzas las arrojó hacia el centro del astro. Aseguró de que llegarían, de que se incendiarían en él, y entonces tomó una maceta y la arrojó también hacia el sol. Quedaría una piedra, 1000 piedras, y solo escuchó cómo la maceta se desparramaba sobre el pavimento, y vio que un geranio yacía aplastado por la rueda del automóvil. Bueno, pues básicamente esto también nos permite identificar cómo esta generación del medio siglo, si bien está pregonando por esa injusticia y ese odio social que se está viviendo, también saben compaginarlo con esa simpatía tan característica del mexicano y de su arte. Espero que les haya gustado la clase, chicos. Hoy fue muy diferente debido a que estamos viendo arte, y recuerden que el arte a mí me cuesta mucho, entonces hay valor en el video, ¿eh? Bueno, no se van sin antes, obviamente, su actividad. Quiero por favor que así como les busqué ejemplos del arte de Carlos Fuentes, de Inés Arredondo, ahora ustedes en su libreta quiero que me pongan o me transcriban un fragmento de algún texto que encuentren en línea sin salir de casa, de Juan Vicente Melo, de Juan García Ponce, de Sergio Pitol o en su defecto de Salvador Elizondo. Ya saben, lo pasan a su libreta, le toman una foto y lo mandan al apartado de comentarios. Nos vemos, chicos, cuídense mucho.